atender la salud mental, las adicciones. Me da muchísimo gusto ahora presentar a una persona que se ha distinguido por su humanismo, que ha trabajado en los derechos humanos durante muchas décadas, toda su vida, que ha impulsado de allá en Uruguay y en muchas representaciones internacionales, pues este aspecto importantísimo en las políticas públicas actuales que son los derechos humanos. Doctor Alberto Scarbarelli, amigo de México, amigo de los Centros de Integración Juvenil, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, legislador nacional en Uruguay por muchísimo tiempo, viceministro de la Presidencia de la República de Uruguay, presidente de la Comisión de Estupefacientes en la ONU, también fue presidente de la CICAD en la OEA, fue presidente de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, en la Cumbre de Presidentes, presidente del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA, presidente también de la CLAD, del Centro Iberoamericano de Administración para el Desarrollo. Es presidente y director de la Comisión de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de la República de Uruguay y es presidente actualmente del Movimiento de Políticos para la Unidad. Es justamente esta suma de esfuerzos, esta unidad entre todos, como se logran las cuestiones, y bueno, el Movimiento Político para la Unidad, que lo integran políticos, legisladores, académicos, universitarios, pues es un movimiento internacional muy importante, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas con estatus en ECOSOC. Y bueno, la experiencia del doctor Scarbarelli siempre nos ha enseñado en este tema de políticas públicas. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. No, es que no es que yo acepte, es que es una adicción. Si no estuviera, tendría síndrome de abstinencia, sin ninguna duda. Primero que nada, un honor estar en esta compañía y junto a Carmen, a esa persona que en el mundo nos está marcando un sendero de modo de acción. Lo que han aprendido en el mundo internacional es que además de la fuerza implícita que los países y nuestras naciones tienen, es muy importante el perfil de las personas que representan a los países. Eso, en los que están allí horas trabajando, como ustedes saben, en los organismos multilaterales, y ni digo los que tienen luego la responsabilidad de las ejecuciones, de los cargos ejecutivos, tanto de Naciones Unidas, OEA, etcétera. La referencia de los liderazgos de opinión son realmente los faros de toda la situación. Yo en realidad quiero hacer una mención a lo que ha dicho recién Paulina, a la que no conocía, pero que me parece algo que me ha gratificado muchísimo, porque desde el año 96, creo yo, tendría que repasar apuntes, en la Universidad Complutense, donde daba cursos de posgrado, el tema de la justicia terapéutica era un fenómeno casi exótico, que en realidad, desde el punto de vista criminalístico o criminológico, se encaraba como el tratamiento impuesto como parte de la pena o sustitutivo de la pena. Es decir, estamos hablando de situaciones coactivas, impuestos, no el tratamiento al que se somete voluntariamente a alguien, sino que es como consecuencia de una conducta ilícita. Así nació. Así luego, bueno, varias universidades, incluso luego en Brasil, nos ocuparon de ese tema en el mismo tiempo que estábamos haciendo el balance de los modos del proceso penal entre el acusatorio y el inquisitivo, en fin, esos temas que son para otro momento. La propia pertenencia a estos congresos, y me refiero a nuestros espectadores, a nuestros copartícipes del otro lado, hace que muchos temas, además de tener la suerte de hablar después de quienes han dicho tanto, tan bien y tan concretamente, hace de que muchos de los temas puedan ser obviados por conocidos. Es decir, no tenemos que explicar desde cero ciertas cosas. Ahora, de todos modos, falta, ahora que está de moda la palabra holística, yo creo que hace falta una visión holística global de la situación
para empezar desde un proceso deductivo, desde el mundo como estaba hasta la situación en la que estamos y a la que presuntamente estaremos. Si hay algo que ha quedado claro que se dinamitó en su estructura, por lo menos en gran parte, es ese sueño de los ODS, en los Objetivos del Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, en el que tanto se trabajó, en el que tanto orgullo sentimos, y en el que algunas metas, por primera vez en Naciones Unidas que yo conozca, tenían metas tan ambiciosas como la erradicación. Para nosotros, en Naciones Unidas, el verbo más poderoso era la reducción. Sin embargo, en los ODS vemos la riqueza del propósito de erradicar la pobreza, por ejemplo, con lo que todos sabemos que hay de cuota de certeza y de ilusión asociada. Pero el mundo aquel en el que construimos los ODS, al mundo actual y al que queda como resultante de lo que estamos viviendo con la pandemia, que no es más que ni nada menos que no solo una crisis mundial de salud, sino que fue un barco sin velas y sin timón, hacia el que no sabíamos cómo teníamos salida, en un mundo que transporta 4.000 millones de pasajeros por año en avión y donde la transmisión de enfermedades se ha tornado en un tema prácticamente incontrolable. No hay ninguna pandemia en la existencia del mundo que haya tenido los vehículos de transmisión facilitados como ha tenido en este mundo ya con muchísimo más población que este fenómeno que nos atravesó del COVID y que nos viene atacando por oleadas y en el que justamente algo que a veces mencionamos poco, y es que tanto que hablamos de la innovación como elemento y la inteligencia científica, la inteligencia artificial apoyando a los científicos, amigos científicos que uno por suerte tiene en muchos lugares en el exterior, nos han dicho que el resultado de la vacuna llegada a tiempo, o las vacunas, no es otra cosa que el producto de la simplificación maravillosa de la aplicación de la inteligencia artificial. Procesos que antes llevaban muchísimos años para llegar a una vacuna, hoy han llegado rápidamente y no hay antecedentes en la historia de la humanidad en que podamos tener una serie de vacunas, algunas ya con un alto grado de prueba, para hacer frente a una epidemia que en un país como Uruguay, con 3.400.000 habitantes, mató 6.000 personas. Es decir, si ustedes hacen esa escala a la proyección de los países de ustedes, donde mi país es un barrio, en definitiva, comparado con, en su tamaño, comparado con lo que son las grandes ciudades, esa maravilla que uno visita o recorre y siente suya como Ciudad México, bueno, y Estado, pero, o Bogotá, hay tantas ciudades tan enormes, y que San Pablo, que es una cosa increíble, en fin, esas ciudades gigantescas en las que Uruguay es 3,5 millones de personas, todo, y Montevideo 1,5 millones. Bueno, en ese tuvimos 1 millón, tuvimos 4.000 personas, 6.000 personas fallecidas, lo cual hace que nuestros índices sean realmente preocupantes. Quiero hacer muy rápidamente, porque uno de los problemas, el Zoom tiene una maravilla, que nos permite estar cuando no podríamos haber estado, y tiene la desgracia de no estar cuando hubiéramos querido haber estado. Pero para los que tenemos que exponer, tiene un grave problema, por lo menos para mí, que siempre que expuse he mirado mucho el rostro de quienes nos padecen, porque uno desde la gestualidad de las personas que nos escuchan, uno puede ir sabiendo si realmente ya habló mucho, ya dijo bastante, es tiempo de cortar. Bueno, acá no sabemos, estamos nadando en el vacío y como los que están con nosotros son todos, tienen la enorme paciencia de poner referencias, la brújula de la atención humana que va desde del rasperear a la incomodidad en el asiento, no la podemos medir, eso que en la docencia y en las conferencias es tan importante. ¿Cómo está el mundo y cómo nos sorprendió el mundo en esta pandemia? Yo venía trabajando muy fuertemente desde una institución intergubernamental en el tema de la gobernabilidad. Habíamos asistido antes de la pandemia
a verdaderas explosiones en la gobernabilidad democrática y en la convivencia pacífica, y teniendo ciudades como París destruidas por reacciones sociales muy virulentas, el fenómeno colombiano, el fenómeno chileno, en fin, no voy a dar nombres de países en algunos de los cuales me tocó estar justamente en esas situaciones, cooperando, poniendo lo que uno pueda en los procesos de búsqueda de reconstrucción de convivencia social. Ya teníamos un panorama tremendo porque se había producido un fracaso de la representación política y teníamos nuevos canales de explosión de las reacciones sociales que a través de las propias redes sociales se tornaban muy difíciles de manejar porque faltaba la representación de la interlocución. Este es un tema largo que puede dar para mucho, pero que solo quise mencionar. En medio de ese contexto, cuando no teníamos ni idea, digo teníamos, me refiero a la humanidad, y los que de algún modo estamos vinculados a eso, ¿cuál es la forma de salir de esta reacción tan tremenda que muchos pueblos estaban teniendo? Bueno, solo una anécdota, países que tenían mesas de negociación, llegaban a un acuerdo, y con el acuerdo con los que negociaban era absolutamente nulo en el sentido de la eficacia, porque al otro día las redes sociales convocaban otra vez centenares de miles de personas en determinados puntos de las ciudades, que según los horarios se transformaban en manifestaciones de diferente tipo y con muy difícil administración con preservación de los derechos humanos. Toda esa situación que ya era crítica, le apareció la pandemia. La pandemia fue un factor que en ese sentido fue el instrumento que congeló todos esos hechos, porque la gente se retiró de las calles por el temor a la muerte, por el temor a la enfermedad. Y en la medida de que todo esto se va reconstruyendo, bueno, la conflictividad social vuelve a aparecer, ahora con el agravante que enfoca este Congreso con enorme sabiduría. Como siempre, los centros de integración juvenil están un paso adelante de los temas que se ven venir como graves problemas para la humanidad. Pero no desde una perspectiva de diagnóstico, sino como una perspectiva de diagnóstico para la acción, que es totalmente diferente y que es lo que hace de los centros de integración juvenil ese fenómeno que nos tiene enamorados hace tantos años, nos hace sentir parte desde hace tantos años, y es un ejemplo, desde mi percepción y nivel de conocimiento internacional, único por sus características, por el compromiso social de gobierno, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones empresariales, de voluntariado y de ese centro de coordinación donde Kena, donde Carmen, donde tantos están poniendo tanto y han puesto tanto a lo largo del tiempo para que sea una institución señera. Hoy tenemos que hablar de políticas públicas. Hay decenas de definiciones de políticas públicas que van desde lo político, cuando una política de gobierno recibe el consenso de las políticas de los demás partidos políticos y nace una política de Estado, y luego cuando esas políticas de Estado, y comienza la gobernanza, tienen vinculación con la sociedad civil, por llamarlo de algún modo, gremios, organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, y se genera un consenso que le da la base a la política pública. Pero hoy ha nacido también, si no han nacido, han quedado en evidencia, las políticas públicas internacionales. Ya no solo las nacionales, incluso las regionales, sino las organizaciones mundiales, como puede ser Naciones Unidas, como pueden ser tantas organizaciones hemisféricas. Queda claro que debemos decir las cosas como son, aunque no siempre resulten simpáticas. Hemos asistido a un profundo fracaso en materia de algo que queremos tanto, porque forma parte de nuestra esencia de sentires y quereres, como es la Organización Mundial de la Salud en la distribución de las vacunas. Sin duda la apuesta al COVAX fue una gran apuesta que hicimos todos los países, sobre todo porque nos iba a permitir tener a un 3-4% de la población afectada al tratamiento de la salud, los héroes de la salud de este tiempo,
que iban a poder tener vacunas muy rápidas y sobre todo en los países más carenciados. En determinado momento salió la negociación bilateral de entre los estados y los laboratorios y bueno, y vimos países que compraron en el doble de lo que precisaban, otros como el mío salieron muchos meses después, otros no tenemos secreto en materia de precios y cuando llegó lo de COVAX habían pasado muchos meses, no necesariamente con la vacuna que en ese momento tenía más aceptación, y sin duda hemos tenido como responsabilidad colectiva, porque no es porque la dirección de la Organización Mundial de la Salud no haya exhortado hasta el cansancio en esta materia, sino que en definitiva los fracasos son un resultado y no los fracasos siempre tienen responsables imputables o imputados o identificados. Lo que está claro es que fallamos y estas son las políticas públicas que tenemos que pensar para adelante, porque esto que mencionaba Carmen, que ahora me toca presidir desde Uruguay, pero que es una organización mundial, que es Políticos por la Unidad, se basa justamente en el principio de la solidaridad y de la fraternidad, en el sentido más amplio de los tres principios clásicos que han manejado la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad y la igualdad han tenido una expresión política y la fraternidad, salvo a finales de la guerra mundial en Italia, no han tenido expresiones políticas que tengan el peso de llevar la reflexión a considerar al otro como parte de una interlocución válida y al otro en su trabajo como parte de un trabajo importante que nos fortifica, nos fortalece y nos enriquece a todos. Hay políticas públicas que tenemos que desarrollar a nivel mundial. Para ahí nuestras cancillerías, apoyadas desde los organismos que conocen el tema en cada uno de los países y que no solo son los estatales. Voy a decir algo que es casi una injerencia en asuntos externos, pero como México lo siento como otra patria. Me parece muy difícil que un canciller de México pueda hablar sobre políticas públicas internacionales con todo el poder que tiene el Estado de México, el gobierno de México y la nación, la Federación de Estados Mexicanos, como los Estados Unidos Mexicanos, como información, sin tener en cuenta, por ejemplo, un centro de integración juvenil, porque cualquier política termina aterrizando en el ser humano de carne y hueso, en la colectividad que sufre, padece, disfruta, consigue, logra o se frustra en el objetivo de sus metas o muere por el fracaso de la obtención de los resultados. El último informe de Naciones Unidas sobre el estado del tema de drogas en el mundo, creo que de junio ahora de 2021, nos muestra un mundo para prestarle atención. Un mundo en el que, como se abandona el criterio racionalmente bien abandonado de guerra de las drogas, muchas veces el factor de protección que significaba el alerta contra el problema de las drogas ha desvanecido el sentido de protección y dejarnos expuestos muchísimo más al peligro. Ustedes, si hacen un raconto por Google para buscar conferencias sobre drogas, conferencias y trabajos sobre prevención de drogas en el mundo, van a ver que aquello que formaba parte de nuestra agenda, que teníamos 3 conferencias por día o 2 o 3 por semana, ha desaparecido, porque la propia polémica sobre el cannabis terminó relativizando el factor de protección para exponernos a un tema de peligro. Y de algo que hablamos en alguno de los congresos del Centro de Integración Juvenil, tendría que repasar notas cuando lo vi estos días en el informe de Naciones Unidas, tuve la tentación de hacerlo y no me dio el tiempo. Siempre hablamos del fantasma corporizado de las drogas sintéticas como el futuro del gran riesgo de la humanidad para el futuro. ¿Por qué? Porque existe la cultura de la píldora, porque se puede transportar en un blister que no es detectado por perros ni por especialistas en los aeropuertos, porque como he visto en Londres, con pocos gramos de anfetamina, de efedrina, se pueden terminar produciendo miles de dosis de metanfetaminas. En fin, hemos cambiado enormemente el perfil sin que haya desaparecido el fenómeno de las drogas clásicas, de las ilícitas,
como puede ser la marihuana, por ejemplo, pero también nos informan de un crecimiento exponencial en Europa del consumo de la cocaína y de los opiáceos, sobre todo de los opiáceos a nivel químico, con lo que sabemos que generan los efectos enormes desde el punto de vista de la salud mental y de la salud comportamental, que no siempre, y eso creo que es un gran aporte de la neurociencia, eso que nos puede ayudar tanto para el futuro, no siempre los comportamientos están asociados a desalineamientos de la salud mental. Muchos a veces están mimetizados por la cultura del contagio de otras conductas paralelas en convivencia, que en este tiempo han tenido que enfrentar algunos temas que son muy claros. Yo tengo un enorme dolor por la juventud. Lo que nosotros pudimos explorar como jóvenes, que era la libertad como exploración de la vida y sus características, hemos tenido durante este tiempo una generación entera que no ha podido, en mi país, por ejemplo, donde la fiesta de 15 años forma parte de una ceremonia casi nupcial. Bueno, la gente no ha podido festejar casamientos, no ha podido tener fiestas de sus hijos, no ha podido tener esas acciones que consolidaban un modo y un modelo de inserción a la comunidad por parte de quienes forman parte de ella y sobre todo cuanto más jóvenes son. Su pérdida de experiencia de la libertad, de divertirse, de poder vivir la vida en intensidad, es un debe que sin duda vamos a tener que tener sobre nuestros hombros en el futuro y que realmente puede tener consecuencias en cuanto a los modelos de vida hacia adelante. No porque viniéramos de modelos maravillosos, pero sí de modelos exploratorios. Es decir, la gente joven le había perdido miedo a salir al mundo. Le había perdido miedo a salir a formarse tras fronteras. Y hoy de pronto se encontró reconcentrada o rechazada en determinados países porque le falta determinada dosis o porque en su país las políticas no fueron lo suficientemente adecuadas. Quiero decir con esto que vamos a tener un cambio serio de perfil humano, lo que no quiere decir que no volvamos a tener los mismos vicios y virtudes que teníamos antes de la pandemia. Yo no creo que surja un ser humano nuevo ni una sociedad nueva, salvo en lo que tiene que ver a las tecnologías. Cuando OIT nos dice que va a haber 10 millones menos de metros cuadrados de oficinas construidas en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo, nos está diciendo que algunas tareas cotidianas van a seguir teniendo un porte de medio cuerpo para arriba y estará en pijama de medio cuerpo para abajo. Eso significa una pérdida de conectividad personal que tiene la riqueza de la convivencia que hace que la vida comunitaria sea como tal. Por otra parte, queda claro que este criterio de la solidaridad y la fraternidad, yo creo que va a requerir medidas, no digo coactivas, pero va a requerir medidas de otro peso y seguramente van a tener que ver con que los países tengan una producción propia de vacunas para que no solo los laboratorios, porque hay que reconocer las inversiones gigantescas que han hecho para poder llegar en tan poco tiempo, aún con cooperación estatal y de muchas universidades, a tener una vacuna que hoy nos deja la vida más en paz, aunque todavía el proceso no esté terminado. Pero está claro que así como fueron naciendo los conceptos de soberanía, como la soberanía alimentaria, que fue el último gran manejo, entre los últimos, vamos a tener que tener soberanía sanitaria, para lo cual tendremos que juntarnos los países con comunidad de intereses para que efectivamente podamos tener respuestas propias. Sin duda que estamos asistiendo a un tiempo en el que la gente debió aprender a vivir consigo mismo. La gente, todos tuvimos que aprender a vivir con nuestros yo personales y con nuestros círculos más cercanos, porque muchas veces teníamos el eje de nuestra actividad fuera de nuestros propios círculos de convivencia. Y lo que pasaba de ser un fenómeno de fin de semana pasó a ser un fenómeno de todos los días. El ejemplo material más práctico que veía el otro día de la Organización Mundial de Comercio
es la explosión de la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque la gente en sus propias casas, estando más tiempo, descubrió que le quedaba bien construir esto, construir lo otro. ¿Por qué? Porque se reconcentró hacia adentro. Y ahora que digo construcción, abuelo de pájaro, una breve mención. Cada vez que hubo grandes epidemias en el mundo, sobre todo en las áreas donde existe poder económico, hubo un cambio poderoso en materia de estilos de construcción de viviendas. Está claro que hoy el fenómeno de la convivencia, que debe ser aislada, y porque sabemos que estas enfermedades se nos anuncia por la Organización Mundial de la Salud que serán recurrentes cada vez más, sin duda cambiarán los modelos, así como cambiaron los modelos de tamaños de ventanales en un tiempo y de capacidad de ventilación cuando la tuberculosis, por ejemplo, me decían, y hablando por referentes. Bueno, sin duda aquí tendremos que trabajar más en parques abiertos, en modelos de construcción más abiertos, en evitar el hacinamiento, en modos de transporte más espaciosos, en fin, los que nos permitan convivir en cercanía, pero en una proximidad que nos asegure la vinculación con el otro sin transformarnos en un riesgo. Este tema da para mucho, el tema realmente es riquísimo porque tiene enorme cantidad de puertas abiertas que yo estoy muy tentado a comenzar a recurrir, pero que creo que son las semillas que quedan para uno ir pensando hacia el futuro. Entre ellas, que las organizaciones dedicadas al nexo con el problema humano resultan absolutamente imprescindibles. El ejemplo de los centros de integración juvenil para un país comparado con otro que no los tenga es realmente un fenómeno que debiera encontrarse la forma de replicarlo, porque es un modelo de compromiso comunitario con la gente, es decir, de cercanía. Quienes hemos podido estar en esos congresos de más de 3.000 personas, donde desfilaban con sus pancartas de cada uno de los estados mexicanos con el orgullo de ser parte, y se mezclaban empresarios con trabajadores, con especialistas, con personas en tratamiento, con personas que habían superado o que estaban luchando contra el problema. Bueno, no hay más, no busquemos, porque no hay más que eso en la vida, que es justamente esa fraterna disposición a estar disponible para el otro. Quizás de esta pandemia podamos salir enriquecidos con una mayor disponibilidad humana que nos estaba faltando antes de la pandemia. No era fácil estar disponible, siempre teníamos enorme cantidad de obligaciones que se nos parecían imprescindibles. Sin duda que para adelante vienen muchas cosas por encarar. Yo no creo que haya un cambio absolutamente radical, pero sí van a haber cambios importantes. Y en ese sentido, creo que tenemos que empezar a educar para la vida, cosa que no siempre hemos hecho bien. Y educar para la vida significa que nuestros niños, nuestros jóvenes, aprendan a valorar cosas que habitualmente no les enseñamos a valorar. De algún modo, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico, un buen maestro, un buen trabajador, va a salir con una formación básica. Pero no estamos formando gente para que aprenda a resistir la tolerancia de la frustración, la tolerancia de tener que enfrentar las propias pérdidas, la tolerancia de tener que encontrar en el otro una parte de la verdad para que lo transforme en un nosotros, la superación de quienes han muerto y han dejado familias devastadas, a los que el Estado no les puede dar la espalda, porque tiene una severa responsabilidad, no por culpa, sino por rol a desempeñar. Todo eso está marcado para el futuro. Sin duda que la especie humana está acostumbrado a superar casi todas las situaciones, pero hoy vemos un mundo que sigue sin vacunarse y otro mundo que vamos por la tercera dosis. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para ser mejores. Las adicciones fueron una consecuencia natural. El otro día un especialista europeo muy amigo me comentaba sobre los suicidios. Y yo le comentaba de este encuentro que iba a tener del tema justamente de las adicciones. Y me decía, bueno, tampoco tenemos claro
¿Cuántos suicidios se evitaron con las adicciones? Porque la gente dejó de estar pensando en sí misma para terminar alienándose en otra posición. El problema está en que si esa persona quedó enganchada en la alienación, tenemos luego un nuevo problema muchísimo más grave que el que tuvimos antes. El consumo de benzodiazepínicos, de psicorreguladores recetados por médicos, en este tiempo ha tenido una explosión exponencial. En todas estas cosas, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nada es neutro, nada es gratis, nada es fácil y que todo tiene una consecuencia que encarar. Por eso la política pública en materia de adicciones es imprescindible porque requiere el compromiso de una comunidad. Y la política pública tiene que ser en las ciudades, tiene que ser en los barrios, tiene que ser en los países, tiene que ser en cada uno de ellos, tiene que ir con sus vecinos y tiene que ir con las organizaciones multilaterales. Para luego, hoy que está en tela de discusión, tanto la Organización de Estados Americanos, como la estructura de Naciones Unidas, como el tema de la Organización Mundial de la Salud, en fin, esas etapas donde todo se pone en examen, no olvidemos que no tenemos otros instrumentos que eso para convivir y para encontrar reglas que nos aseguren tener la paz social imprescindible en una sociedad democrática y abierta, donde cada cual tenga la autodeterminación por su manera de conducirse, con un profundo respeto de las particularidades culturales de los estados y de cada pueblo, pero al mismo tiempo marcando pautas generales que nos permitan convivir hacia el futuro con reglas más claras en materia de poner a disposición de todos los bienes con que la humanidad cuenta para poder hacer frente a las pandemias y a las desgracias colectivas de la humanidad. Por aquí voy cerrando, no porque dé por cerrado el tema, sino porque quiero respetar los tiempos, pero sobre todo porque creo que ha sido tan rica la presentación que he escuchado hasta ahora y estoy ansioso por escuchar los resúmenes finales que siempre son los que generan la dinamización mayor de estos encuentros, pero me parece que lo importante es sembrar la semilla en un terreno fértil y vaya si es terreno fértil sembrar en un centro, en un congreso de un centro de integración, de los centros de integración juvenil. Gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias, doctor Alberto Escamarellis, a usted por aceptar esta invitación. Siempre su sencillez, de verdad, que muestra su experiencia, la apreciamos mucho y aprendemos mucho de usted. Y ahora, bueno, pues vamos